Bienvenidos a la actividad de la última semana del año. Y pues bueno, ¿no? Habíamos quedado en las divisiones de la Edad Media y ahorita concluimos con la sesión de hoy, ¿no? Tal vez un poco más corta para poder concluir el tema. Bien, entonces como verán el título, estamos en la continuación de la Edad Media. Estamos dentro de la semana del 14 al 18 de diciembre, ya por fin estaba antes de irnos de vacaciones, ¿no? Pero pues bueno. Vamos entonces a comenzar con la clase y tendríamos entonces acá, recuerden que estamos justo en la segunda etapa, en la plena Edad Media y qué es lo que pasa en esta situación, ¿no? O sea, estamos por lo tanto viendo las ventajas que trajo toda esta división que se tiene sobre los diferentes tipos de la Edad Media, ¿no? ¿Qué podríamos catalogar, por ejemplo, que hubo de ventajas? Para empezar, cuando se dividen estas dos órdenes religiosas de Cister y Cluny, sencillamente gracias a ellos es que se profesionalice el trabajo intelectual. ¿A qué me refiero con ello? De que sencillamente al estar encerrados, pues lo único que se dedicaban era a estar escribiendo historias, a estar recopilando toda la literatura que existía en este caso solamente de forma oral, y pues de esa manera surgen los primeros libros, ¿no? Podríamos pensar ahorita, pues estaba sencillo, pero en realidad no, porque para poder hacer un libro se tenía que preparar todo el papel, se tenía que preparar la tinta, tratar de escribirla, si la regabas era desde el inicio, entonces era un trabajo muy arduo, no como ahorita que solo tenemos la fotocopia como tal, ¿no? Entonces digamos que gracias a estos cuates, pues sencillamente este trabajo ya se empieza a pagar, eran totalmente monjes escribanos que se dedicaban a recopilar todos estos cuentos, estas narraciones, y sencillamente eso fue lo que hizo que comenzara como ya profesionalmente el trabajo de escritor, ¿no? También dentro del aspecto cultural, tenían ahí una pelea, por ejemplo, entre la parte de los árabes y Aristóteles. ¿Por qué? Porque eran como que el Aristóteles y la parte de la filosofía griega era lo más importante, pero recordemos que también estaba el cristianismo. Entonces, como que se peleaban entre irse por la tradición árabe, que te decía un conocimiento, después no, que los griegos, pero algunas cosas de los griegos contradecían el cristianismo. Entonces, era una pelea común ahí entre estos cuates. Entonces, esa es otra característica importante, no se sabía con quién ir hasta que sale Santo Tomás de Aquino, como ya habrán visto en las clases de filosofía, y finalmente se suma todo, ¿no? Por eso escribe su Suma Teológica. Y pues bueno, ¿no? Los siervos, en este caso en la desesperación de seguir estando ahí como esclavos, bueno, semiesclavos, porque ya era un sistema feudal, se convierten en servidumbre de la corte. ¿A qué me refiero con esto? Muchos se dan cuenta de que pues ganan más o les va mucho mejor de trabajar al servicio de la reina o del rey. Entonces se meten como, pues sí, como lacayos ahí, para ayudar al rey a vestirse, para llevarle las cosas. Entonces de ahí es donde se llama la corte del rey. Hacerle corte a alguien es hacerle alabanzas, es ayudarlo en todo. Esto es hacerle la corte. Incluso digamos que ahí está todo este aspecto, ¿no? De la parte de la cultura cortesana. A eso se le conoce como cortesana a la persona que está haciéndole la corte a otra situación, ¿no? A otra persona como tal. Y entonces digamos que aquí hasta nos podríamos dar cuenta de muchos mitos que existen en esta Edad Media. Algunos, bueno, no tanto mitos, también son reales. Por ejemplo, ¿no? Cómo nos damos cuenta que la ropa que usamos es una ropa buena y una ropa corriente. Podríamos estar pensando, pues sí, profe, en la etiqueta, ¿no? No es en la etiqueta, es en el hecho de los botones. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si tu ropa es los hombres, los botones los tenemos nosotros incluidos del lado derecho. En este caso podríamos pensar en las chicas. Ah, nosotros también, exacto. Si los botones entonces de una chava que te presume su ropa están del lado derecho, su ropa no es buena. ¿Por qué? Porque los botones de una chica, ropa para mujer hechos, digamos, con mucha más calidad, con cosas elevadas, así de alta alcurnia, los botones de las camisas de las chicas están a la izquierda. ¿Por qué? Porque los hombres se vestían solos, pero las princesas, las reinas, las cortes las de la nobleza en la Edad Media, tenían sus damas de compañía que las vestían y era mucho más fácil abotonar que en el sentido contrario que en el sentido normal. Entonces, ¿cómo distinguimos una prenda para dama que sea de alta calidad hecha para reinas? Pues obviamente en dónde están los botones, ¿no? Están en el sentido contrario del de los hombres. El rey se vestía solo en algunos aspectos y por esa razón ahí nos damos cuenta de toda esta situación, ¿no? Cosas por ahí para que pues, estemos enterados, ¿no? También en esta parte se comienza a dar un auge del comercio y entonces, ¿cómo que en este auge del comercio, profe? Sí, hubo un excedente, ¿no? Entonces, como cuando a mí ya me sobran más cosas para comer, pues entonces puedo venderlas. ¿Y qué es lo
lo que pasa? Lo que no dejaba que el comercio fluyera eran los impuestos gigantescos. Haz de cuenta, si querías vender tenías que pagar al rey. Entonces, como le pertenecía el feudo al señor feudal o al rey, entonces hubo personas muy inteligentes que se salieron del feudo y se dieron cuenta entonces que afuera del feudo podían ganar mucho más dinero. ¿Por qué? Porque entonces entraban a vender y les decían, oye, tu impuesto, no, porque yo no vivo aquí. Ah, caray, se salvaba. Iba a otro feudo, entonces, oye, vengo a vender lo que ya intercambié, tu impuesto por ser del reino, no, yo no soy. Entonces, digamos que así es como empiezan a aprovechar. ¿Y qué es lo que sucede? Empiezan a formar ciudades alrededor del feudo, ¿no? Entonces, esas pequeñas ciudades sencillamente se empiezan a hacer un poquito más grandes, cada feudo las comienza a atender y entonces a esos tipos se les empieza a llamar de otra manera totalmente diferente. ¿Cómo que de otra manera totalmente diferente? Sí, por ejemplo, los que estaban dentro del feudo, o sea, aquí está el feudo, los que estaban aquí adentro, pues sencillamente eran los siervos, ¿no? Pero estos cuates se empiezan a poner a la periferia, acá, con sus tiendas de campaña y todo. Entonces, como no pertenecían al feudo, entonces ellos forman pequeñas ciudades, a lo cual ellos los llaman burgos. Entonces, un burgo es una ciudad afuera del feudo y entonces ahí estaba. Ahora bien, y por lo tanto, los que viven en los burgos se les va a dar el nombre entonces de burgueses. Entonces, ahí es donde encontramos este término como tal, este concepto de burgos. Obviamente, después vienen las teorías de Carlos Marx y las vuelve el marxismo y todo eso, la burguesía, pero los burgueses van a ser los dueños de estas pequeñas cosas o casas afuera del feudo que sencillamente gracias a no pagar el impuesto pues se van enriqueciendo, o sea, de tal manera que entonces estos cuates comienzan a tener cierto poderío económico, cierta ventaja económica e incluso hasta para equipararse al rey. ¿Y qué es lo que sucede? Uno de los que siguen hasta la fecha, digamos que surge en Italia, ¿no? Era un señor entonces que aquí tenía pues una familia prolífica, entonces digamos que tenía un número de carretas. ¿Y qué es lo que trabajaba esta persona? Imagínense que es una carreta, ya saben que no sé dibujar. Entonces digamos que este cuate subía mercancía y las llevaba de un feudo a otro feudo y entonces empieza a ganar dinero. ¿Por qué? Porque entre feudos pues empieza a llevar más cosas y entonces se vuelve famoso, de tal forma que después todos sus hijos empiezan a trabajar formando, hagan de cuenta, si esta es la línea de entre feudo y feudo, formaban como pequeñas estaciones, como puntos intermedios, y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Hacían entregas mucho más rápido. Esa familia, ¿cómo se apellidaba? La familia se apellidaba Taxi. Entonces, de allí viene toda esta situación. O sea, así como ahorita tenemos el Uber moderno y todo eso, entonces estos tipos empiezan con esta idea en la Edad Media y sencillamente se vuelven famosos, pues porque prestaban todas estas viajes de feudo a feudo, ¿no? Eso es un detallito ahí que también extra, ¿no? Entonces, digamos que también los intelectuales comienzan a tener un papel como asesores del rey, o sea, como que ya se busca la gente que estudió para que los reyes puedan tener cierta asesoría. Y el caso más famoso o romanticón es el de Abelardo, con su obra Sí y No, ¿no? Que dice que se pueden meter las dos tradiciones, tanto la cristiana como la griega, en un libro, ¿no? Pero eso no es lo importante de este cuate. ¿Qué pasa con Abelardo? Abelardo tiene una historia totalmente bien locota, porque hagan de cuenta, pues ese cuate se enamora de una chavita acá, y entonces, pues la chavita era este cuate pues era escritor, acá maestro, intelectual y todo, ¿no? Pero la chava de la que se enamora, entonces, pues estaba ya dada para otro cuate con más varo que este mono. ¿Y qué es lo que resulta? Pues entonces que Abelardo ahí sigue pues, persiguiéndola y toda esa situación hasta que finalmente los encuentran juntos. ¿Y qué es lo que hace el papá? Pues fácil, mata Abelardo, pero antes de matarlo, Abelardo se queda con un rizo del cabello de la chica, ¿no? Y total, que para que la chica no pudiera llorarle, el papá, ¿qué es lo que hace? Ah, pues sencillo, va en medio del bosque y entonces se entierra a Abelardo acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo entierra de esta manera, o sea, sí, de cuenta ya está muerto, pero los brazos los tiene sobre el pecho. ¿Por qué? Porque por más que intentaron quitarle el mechón de la chica, no pudieron. Entonces lo entierran y ahí pues está Abelardo, ¿no? Con los brazos entumidos y ahí, ¿no? Total, la chica se pone así muy,
muy desesperada, que dónde está todo eso, y no pasa nada más que la chica se suicida y pum, ¿no? Se muere. Entonces, como saben, en la Edad Media, si se te suicidabas, no tenías derecho a una tumba en el panteón, y total, meten a la chava en el cofre, ¿no? Ahí ya la van a matar, hasta enterrar. ¿Y qué es lo que sucede con la chica? Cuando la van a enterrar, pues no la pueden cargar, o sea, ninguno de los hombres del papá la puede cargar, y entonces resulta ser que el féretro solito va caminando, va avanzando, hasta que llega al lugar donde enterraron a Abelardo. El papá comprende que quitan la tierra donde está Abelardo, y justo cuando van a enterrar a la chica, el baúl se separa, o sea, se abre, la chica cae sobre Abelardo, o sea, hagan de cuenta, en ese momento en el que va a caer, Abelardo abre los brazos, se abraza a la chica cuando están los dos cadáveres y desaparece, ¿no? O sea, ahí tendríamos un mito acá muy romántico, pero pues bueno, ahí tendríamos esta situación como extra para seguir con esto, ¿no? Ahora, podríamos pensar que eran muy feos los matrimonios en la Edad Media. No, en realidad los matrimonios en la Edad Media fue la única época en la que eran voluntarios o bien por conveniencia. Digamos acá rey con rey y todo eso, y por lo tanto no había mucho lío en ese aspecto, pero digamos que era voluntario. Incluso era válido si tú tomabas las manos de tu novia, ibas a un lugar acá bonito y tú decías, yo, tal persona, tomo por matrimonio a tal, ante Dios y testigos, entonces ese matrimonio era válido. Por esa razón, digamos que entonces la iglesia veía mal a esto, ¿por qué? Pues porque le quitaba el pago de la misa. Entonces ahí nos damos cuenta cómo era esta vida, ¿no? La muerte era algo positivo, en aquel entonces no se preocupaban por la muerte, si bien es cierto que en esta época estuvo la peste negra, que te mueres con un estornudo y pues ya estabas ahí muerto. Entonces no era algo visto como negativo, sino era algo positivo porque acababa con tu sufrimiento y te ibas directamente a ver a Dios. Recordamos todo el sentido religioso que estaba en estos 10 siglos, ¿no? Entonces, por esa razón no era visto como tan malo. Y entonces, contrario a lo que se piensa, a lo que les digo, la mujer podía estudiar. O sea, las mujeres podían entrar a la escuela, podían tomar carreras como enfermería o algo parecido, o sea, cosas que podían hacer las mujeres, ¿no? Y digamos que no eran libres, pero no independientes. ¿A qué se refiere? De que tenían que estar subordinadas por la parte de la familia, ¿no? Y podríamos pensar, no hay mucha diferencia tal vez actualmente, pero sencillamente no es como pensamos la Edad Media todo esto. Incluso digamos que la mujer era vista en este caso por un valor porque tenía el peso económico por la dote. O sea, te casabas con una chica, te daban cierta cantidad de dinero para que entonces asumieras los gastos, ¿no? Cosa que sigue en algunas culturas hasta la fecha, donde la boda religiosa tiene que pagarla la familia de la novia, ¿no? Entonces, como una muestra de agradecimiento o algo parecido. Repito, son cosas que pasaban en aquel entonces. ¿Y qué es lo que sucede? Sencillamente nos damos cuenta de este papel, ¿no? La mujer incluso tenía cierto grado de libertad, mucho más grande como tal, y entonces digamos que esto cuando cambia, cuando entramos al famoso renacimiento, ¿no? Cuando se trata de poner la propiedad privada y pues bueno, la mujer pasa a ser firma de un contrato en el registro civil y ahí es toda la situación, ¿no? Entonces esto cambia después. Y en el aspecto religioso, ya para un poco concluirnos, ¿qué pasa en el aspecto religioso? Había dos posturas. Una era la misoginia, o sea, el odio a la mujer. ¿Por qué? Porque Eva fue la que comió la manzana, entonces había que tener cierto odio. Por esa razón era un tinte misógino hacia la mujer. Y por el otro aspecto tenemos el famoso culto mariano, que en este caso es hacia la Virgen María, ¿no? Que entonces, no, pero también fue mujer la madre de Cristo, entonces hay que adorarla. Y estaban siempre estas dos posturas. O sea, nos vamos por la religión en contra de la mujer por Eva, o nos vamos entonces a la religión por el culto mariano, por la Virgen María, ¿no? Estaban estas dos cosas en pugna como tal, había de las dos situaciones, y finalmente ya estamos en la Baja Edad Media, ¿no? Última parte de la Edad Media, tenemos ya los últimos siglos, prácticamente del 12 al 15 después de Cristo, y aquí ya hubo un avance dentro de la razón, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué digo por decirlo de alguna forma? Porque sencillamente vamos a encontrar acá nosotros esta situación, ¿no? Primero surgen las universidades, o sea, ya como un medio de estudio profesional surgen las primeras universidades, ¿no? ¿Cuáles fueron las primeras? Pues la de Bolonia y la de Oxford. O sea, por esa razón son como las chidas, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque son las más antiguas y fueron las primeras en fundarse como tal. Y tenían para poder fundar una universidad,
tenían que tener, digamos, que cierto permiso. ¿Y quién daba el permiso? Ah, pues el permiso lo daba el Papa, ¿no? El Papa y el Rey. Por esa razón, estos permisos seguían hasta después de la conquista. Recordamos cuando termina el proceso de la conquista en México, se funda la primera universidad en México, la Real y Pontificia Universidad de México. Real porque dio el permiso el rey y pontificia porque dio permiso el Papa. Entonces, eso que se funda como la Real y Pontificia Universidad de México es lo que ahorita es la UNAM. Por esa razón se alaba por los 500 años de historia que tiene. Entonces, digamos que siguió ese modelo todavía, donde el Papa avalaba que se tenía que enseñar, el rey daba su visto bueno para lo que se tenía que enseñar y de esa manera se autorizaba la universidad, ¿no? Entonces, después acá hubo dentro del feudo una crisis en la producción, o sea, como que empieza a bajar todo lo que están ellos produciendo y esto, ¿quién lo aprovecha? Pues claro, la burguesía y tómala, va para arriba, incluso llega a tener mucho más dinero que los propios monarcas y entonces la burguesía asciende, o sea, se dan cuenta que ya las burguesas son los que tienen más varo que los propios reyes, empieza a haber una crisis real en esta parte de los feudos y eso a quién afecta, pues a muchos, incluso a la iglesia. ¿Por qué? Porque recordamos que eran los monarcas los que estaban dando dinero a la iglesia y hubo tanta desesperación que surge un periodo muy feo para la iglesia, que es esto, el de vender indulgencias. ¿Qué significa vender indulgencias? Vender cosas sagradas. Por ejemplo, hay un dato muy importante en el cual en esta situación había monjes que salían a vender, por ejemplo, pedazos de madera de la cruz de Jesucristo, o sea, donde fue crucificado, e incluso se vendían por dinero, espinas de la corona de Jesucristo, y se hizo la cuenta después en un estudio posterior, obviamente, y se vendieron pedazos de madera que hubieran formado 53 cruces originales, o sea, para que se den cuenta que la mayoría era falsa, ¿no? Hubo una desesperación muy grande y después vino una parte con sequías. Aquí la peste negra comienza a dar, como no tienen ni idea, muchos muertes, todo eso. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Pues la delincuencia empieza a subir y entonces la gente estaba pensando que el mundo se iba a acabar. ¿Y qué es lo que sucede? Encontramos dos posturas. O nos vamos por la religiosidad a pedir por nuestra alma, o total, a chupar que el mundo se va a acabar, que sería la postura hedonista. Eso significa el hedonismo, ¿no? O sea, si te vas a morir, pues aprovecha tus últimos días, ¿no? Pero ¿qué es lo que a nosotros nos importa de acá? Digo, no es que no nos importe el sufrimiento de acá, pero a nosotros lo que nos importa es esto. En esa parte donde hay más crisis es donde mejores historias surgen, ¿no? Y por ejemplo, en este caso vamos a encontrar historias muy locas, por ejemplo, el de la niña de los zapatos rojos, que está basado dentro de una historia de la Edad Media. Hay una versión actual, tal vez ustedes la conocen, en la cual pues era una chavita, ¿no? O sea, una chavita aquí normal y común y todo. Entonces, digamos que entonces un día, pues veo unos zapatos rojos, ¿no? Aquí en una tienda, entonces, pues ya sabe, ¿no? Papá, cómpramelos, que me los compres, que no. Total, ¿no? Que hace ahí tanto argüende y finalmente el papá, pues le compra sus zapatos rojos, ¿no? Imaginen que esos son sus zapatos rojos. Entonces, pues resulta ser que cuando llega a la casa se los pone y comienza a bailar, ¿no? Para aquí todo a bailar, a bailar. Entonces pasan 10 minutos y el papá, no, mano, pues, la neta sí se la rifa mi hija para bailar. Entonces están ahí bailando, pasa media hora, oye, pues ya detente, la niña no se detiene, pasa una hora y media, oye, deja de bailar, la chica comienza a llorar porque ya le están doliendo los pies, el papá trata de detenerla, cuando se acerca los zapatos son tan fuertes o le da fuerza a la chica que avienta al papá, entonces no la pueden ya detener, pasan ya más horas bailando, la chava ya está sangrando de todo el esfuerzo que está haciendo, sigue llorando, no encuentran la solución, van con el cura le avienta agua bendita, no pasa nada, total, ¿no? Que finalmente no toman una decisión totalmente muy drástica, el papá va con el carnicero, llega el carnicero, tiran a la chavita al piso, o sea, y ahí seguía pataleando, y finalmente el carnicero pues toma, le corta los pies, y esa es la manera en cómo la chica muere desangrada, ¿no? Y a esto que tiene que ver con la Edad Media, porque está basada en una historia, digamos, que era totalmente real. Incluso pueden buscarlo en YouTube, así como que cosas raras de la Edad Media, o la tribu de bailarines de la Edad Media, que así es como se le llamaba. ¿Qué es lo que pasaba? En los feudos, pues tenían dos puertas, ¿no? Una por acá
y otra acá, pues obviamente la trasera. De repente llegaban personas, hagan de cuenta que estos puntitos son personas, ¿no? Bueno, explicación de rayas. Todos son personas. Entonces llegaban bailando. ¿Y por qué llegaban bailando? Es lo que no se sabe. Entonces les abrían la entrada, estos cuates entraban acá, estaban bailando un rato, la gente se apiadaba de ellos y les daba pan, agua, fruta, les abrían la otra puerta para que se fueran, estos cuates pues ya se van, pero ¿qué era lo casual? Que si llegaban 30 personas, digamos, bailando, se iban unas más, 39 o 40 personas. ¿Por qué? Porque era como una especie de contagio. La psicología ha dicho que tal vez era una esta colectiva, una psicosis colectiva, por esa razón se iban. Otros dicen que no, que es por el centeno, que comían muy crudo, entonces, y tenía ya ciertos bichos, por esa razón pasaban todo este tipo de aspectos, pero digamos que eso eran las historias que estaban formando acá. También hay historias muy tristes sobre esto del centeno, un papá que le va dando granos podridos a su hijo pequeño para que no se muera. O sea, las historias de la Edad Media en esta última fase son totalmente tristes. ¿Quién las escribía? Pues no sabemos por qué, porque aquí todavía seguía la parte anónima. O sea, no interesaba a quién la escribía como ahorita que son muy egoístas los escritores. Más bien aquí lo que interesaba era que te leyeran. De esa manera es como nosotros lo vamos a ver, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues sencillamente lo más importante de la Edad Media es esto, ¿no? Que surge la oralidad. ¿Y qué vamos a entender por oralidad? Pues sencillamente todas estas tradiciones de historias que surgen y que se van contando de boca en boca. Entonces, aquí, ¿quiénes eran los importantes? Ah, pues fácil. Los importantes son los juglares y los trovadores. ¿Qué es lo que tendríamos? Los trovadores eran un poco más, digamos, clase social alta. ¿Cuál va a ser la diferencia en que alguien te diga trovador o no te diga trovador? Pues el trovador tenía más preparación musical y los juglares no. Incluso los juglares eran catalogados como rateros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El juglar es el que llevaba su instrumento y se iba así como que contando historias y bailaba y toda esta situación. Y los trovadores no, eran más poéticos dentro de este aspecto. Otro de las situaciones importantes de esta Edad Media son los famosos padres mendicantes, que estos sí estaban bien enfermos. ¿Por qué vamos? Estos sujetos eran pues chavitos ricos, ¿no? Y que entonces, ¿qué es lo que hacían? Como no querían trabajar, se metían a la iglesia, o sea, a estudiar, pero ¿qué es lo que pasaba? Aprendían todo lo que les decían en el seminario, porque eran muy inteligentes. Entonces, estos tipos te hablaban latín, griego, leían sánscrito, toda la formación de un sacerdote, pero digamos que llegaban solo a ese punto porque no se ordenaban, solo recibían la tonsura. ¿Qué cosa es la tonsura? La tonsura, digamos que es, por ejemplo, el corte que les hacen a los padres, ¿no? Que la mitad está casi toda la parte de arriba, hagan de cuenta si esta es su cabeza, todo esto está pelón, pero solamente tienen una coronita de pelo. Esa es la tonsura. Entonces, estos cuates la recibían. Podían oficiar misa, pero no al grado de santificar la hostia y toda esta situación. Pero entonces, eso no es lo importante, ¿no? ¿Qué hacían estos sujetos? Se levantaban a las 6 de la mañana y entonces le rezaban el ángelus, y una vez que rezaban el ángelus se iban a las tabernas. ¿A qué? Pues a tomar cerveza, ¿no? Entonces ahí se quedaban hasta las 12 del día, regresaban a rezar y regresaban a la taberna para seguir tomando. Y tú te quedabas, wow, no, mano, qué loco, exactamente. Por esa razón pueden recibir el nombre de padres mendicantes, y ellos se hacían llamar goliardos. Decían que venían de Goliat, del cuate que lo mató David con la onda. Entonces, por esa razón ellos estaban allí, y entonces eran conocidos como los padres mendicantes o los goliardos, ¿no? Que estos cuates, pues sencillamente eran personas súper cultas, fanáticos por la cerveza, lo que les digo, podían dar misa y estaban en el estamento alto. Por esa razón se daban esos lujos, y podemos pensar, ah, no, mano, que es súper chido, ¿no? Porque entonces yo voy a la taberna y me pongo a hablar con estos cuates y acá que saquen las chelas, entonces pues en fin que son millonarios. ¿Qué es lo que pasaba? Pues no, tómala, no te iban a aceptar. ¿Por qué? Porque para aceptarte primero tenías que tener tu grado de cultura, o sea, hablar latín, hablar griego, hablar todo árabe, toda esta situación para que tú te pudieras sentar con estos cuates. Entonces, digamos que allí es donde van a encontrar todas estas situaciones, ¿no? O sea, eran famosos por ese aspecto. Incluso apenas hace muchos años
hubo un sujeto llamado Karl Orff, ya es actual, que recuperó los poemas de los Goliardos. Incluso el más famoso va a ser Carmina Burana. Les dejo el link en la descripción, por si quieren escuchar esta ópera, y pues está muy buena, ¿no? Entonces, incluso la van a reconocer. Algunos sonideros utilizan el intro de esta ópera para poder anunciarse, pero les repito, les dejo el link en la descripción para que ustedes puedan entrar, ¿no? Entonces, si es de su interés, claro, no es obligatorio. Entonces, digamos que estos son como los reconocidos, ¿no? Estos tipos eran famosos, tanto así que se preciaban de ser exageradamente cultos, que una vez hubo un concurso. ¿Por qué? Porque había un Goliardo. En este caso, a ese Goliardo, ¿cómo se llamaba? Él se decía llamar el primate, porque el primate significa el primero, entonces era como sobrino del rey. Entonces el rey dice, ok, a ver, vamos a hacer un concurso, voy a dar tanta cantidad de oro a aquel que haga el resumen más breve de la Biblia. Entonces, pues, tienen para inscribirse de aquí a tal día, ¿no? Total, este cuate, el primate, pues estaba chupando, ¿no? Aquí haciendo la pachanga y todo. Oye, que tu primo hizo tal concurso, ¿te vas a inscribir? ¿Cuándo es el concurso? Dentro de 2 horas. Ah, sí, voy al rato. Total, no era así como que muy súper, sí, se creía mucho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega, 20 minutos antes de que empiece el concurso y pues imagínense, ¿no? Todos los poetas ya ahí esperado, para que les digan que ya van a empezar, todos sentados, llega el primate acá, todo bien, borracho, ahí, que sí, todo desparrado. Entonces dicen, ok, va a comenzar y les dan su hoja de papel, ¿no? Entonces termina el tiempo, este cuate lo acaba en 5 minutos. O sea, chequen esto, 5 minutos, un resumen de la Biblia. Si cuando el profesor te deja un PDF de 4 hojas, te tardas una semana y media, imagínate este infeliz, o sea, teniendo 5 minutos toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y total, ¿no? Cuando van a entregar las obras, pues el primero, ¿qué pasó? ¿Cuántas páginas? No, pues hice 200, no, no, manos, 200 páginas. Tú, no, pues yo hice 70, wow, o sea, 70 páginas, ¿no? Entonces van así hasta que finalmente todos se burlan porque un tipo había hecho 20 páginas y todos así, esto está genial, seguramente va a ganar, ¿no? O sea, una Biblia gigantesca, 20 páginas, un súper resumen. ¿Y tú cuánto hiciste? Pues, y entrega una hoja. Y todos así como, no man, este cuate, una hoja, ¿no? ¿Cómo va a hacerlo en una hoja? No, no es una hoja, solamente son 2 versos. O sea, 2 versos completos. O sea, 2 líneas nada más, ni siquiera media cuartilla, no. 2 líneas. Y entonces así como que todos, a ver, pues qué tan bueno está. Y cuando leen los 2 versos, una decía, lo que Eva destruyó con la mordida de la manzana, Jesucristo lo sanó con la derramación de su sangre. Entonces todos así como que, caray, pues es cierto, porque todo el Antiguo Testamento habla sobre los castigos divinos por haber probado el fruto prohibido, y todo el Nuevo Testamento habla sobre la nueva filosofía del amor cristiana y Jesucristo con el sacrificio para sus fieles. Entonces digamos que este cuate gana el premio, se lleva el oro y pues se lo gasta con sus compas acá en mucha cerveza, ¿no? O sea, para que se den cuenta cómo estaba toda esta situación dentro de la Edad Media. Entonces sería como que lo que nos interesaría. Y pues bueno, ¿no? Hasta aquí llegaríamos con esta parte de la Edad Media, y pues que es la última semana. El trabajo lo van a tener la descripción en la plataforma. Y pues bueno, ¿no? Muchas gracias por su atención. Espero se pasen estas vacaciones muy bien, que tengan mucha salud, que es lo primordial. Cuídense mucho y entonces nos estaríamos viendo ya de regreso como tal, pues en enero, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias por su atención y por su tiempo. Cualquier duda, ya saben, todos los canales para poder comunicarse, con todo gusto se les atenderá. Pues bueno, muchas gracias, nos vemos, hasta luego.